Estaba en mi habitación. Ese que estaba en la cama no era yo. Estaba durmiendo. Pero podía verme. ¿Cómo podía ser? Flotaba. El tiempo y el espacio eran muy diferentes. Podía volar y desplazarme sin hacer caso a los muros, a las distancias. Cuando me quise dar cuenta, estaba en una ciudad que no conocía. Recorría sus calles, visitaba sus negocios. En otro abrir y cerrar de ojos, estaba surcando el infinito. Estaba en el espacio, observando galaxias. Cuando desperté, estaba terriblemente cansado, como si no hubiera dormido bien o como si me hubiera pasado toda la noche caminando. ¿Lo había soñado? Parecía tan real. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los Archivos de Madorey. Esta noche vamos a hablar de los viajes astrales y del sueño lúcido. Vamos a ver qué son y a intentar desenmarañar sus misterios. Aquí a mi derecha tengo a Fernando García. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Qué primeras impresiones tienes sobre este tema? Bueno, es un tema, como todos los que tratamos, muy amplio. Yo creo que vamos a tener para largo, porque son muchas las experiencias que pueden contar mucha gente y que nosotros pues vamos a intentar transmitir. También tengo aquí a Concepción Arrayá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el tema este? Bueno, pues este tema es bastante interesante porque aborda muchos planos de la conciencia humana, tanto a nivel metafísico como a nivel psicológico y a nivel espiritual. Entonces, es interesante el tema que vamos a abordar, vamos a aprender mucho de eso. Por aquí, por mi lado izquierdo, tengo a Sonia Oliveira. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión te merece estos temas? El tema este, aparte de complejo, es muy interesante y creo que hoy va a ser un buen debate, un día de buena charla. La verdad que hay mucho que exponer. También tenemos esta noche también a Cristina López. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son tus impresiones sobre este tema? Pues como han dicho mis compañeros, un tema interesante y en el que yo pienso que podemos aprender algunas cosas que nos pueden beneficiar para nosotros. Como hemos dicho, vamos a hablar del tema de los viajes astrales y del sueño lúcido, aunque como en casi todos los temas, como ha dicho Fernando, que tratamos aquí, son muy amplios y pueden abarcar muchísimos temas, más allá de estos dos temas que intentamos centrarnos. Y bueno, abro un poquito el debate para que todos puedan intervenir o formular sus preguntas o sus cuestiones. Y sobre todo también para el público. Vamos a contar nuestras vías de contacto para que todos podáis participar y todos podáis formular vuestras preguntas y vuestras inquietudes y exponer vuestros casos también si habéis tenido alguna experiencia de este tipo. ¿Cuáles son nuestras vías de contacto? Nuestras vías de contacto son diversas, por Google+, por Twitter o por el blogspot a los archivos de Madorey oficial @blogspot.com, o pueden ponerse en contacto con nosotros también a través de nuestro correo electrónico losarchivosdemadorey@gmail.com. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre estos temas. Por ejemplo, el viaje astral. ¿Quién más o menos me puede hablar sobre qué es exactamente ese viaje astral? Bueno, pues el viaje astral, por la parte que me corresponde y pues, el tiempo que llevo estudiando situaciones de este tipo, el ser humano, digamos que es un desdoblamiento del cuerpo astral del cuerpo físico. El ser humano puede visitar cualquier parte del país, del planeta, incluso de otras dimensiones, sin tener que moverse de su casa, en un estado a veces incluso consciente, porque puede haber una proyección de su cuerpo astral voluntaria a través de la meditación y llegar a un estado de concentración, un estado de relajación alfa, por el que puede digamos de doblar su cuerpo viéndose en el mismo lugar en el que está, como si estuviese desde el aire. Los síntomas, la sensación cuando uno tiene un viaje astral es como si
para empezar, como si tuviese una vista aérea de lo que es tu cuerpo y una sensación de levitación, a veces incluso un poco de mareo, de desequilibrio. También puede haber formas de proyección astral involuntaria. En el momento que puede estar una persona durmiendo, puede verse cómo está recostado sobre la cama y puede visitar varias partes de la casa, viéndose a él mismo de pie, observándose cómo está en su cuerpo en estado inconsciente. Y este tipo de proyecciones astrales pues a veces pueden llegar a tener la sensación como de estar en otro plano, como si estuviesen realmente muertos, solo que gracias a que tan solo es una proyección astral pueden volver a regresar sobre su cuerpo físico a través del cordón de plata que une el cuerpo astral del cuerpo físico. O sea que es un tema que más o menos se une con el tema que hablamos en nuestro segundo programa, creo recordar, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Puede haber una cierta, digamos, una cierta sincronicidad entre un tema y otro, ¿no lo creéis? Sí, según claro, depende de la dimensión en la que el cuerpo astral en ese momento esté visitando, digámoslo así, ¿no? Si a lo mejor el cuerpo astral, en vez de estar visitando un país diferente, se haya proyectado hacia otra dimensión diferente e incluso capaz de poder presenciar a seres incluso que ya no están en esta dimensión. Y entonces estamos hablando de que partimos de la base de que el cuerpo físico que tenemos nosotros no es solamente lo único que tenemos, hay algo más, hay una especie de alma, un espíritu, una energía que podemos, digamos, a través de una práctica mover a voluntad. Claro, digamos que nuestro cuerpo físico es el vehículo que nosotros por el que nosotros disponemos para pasar sobre esta dimensión, ¿verdad? Lo que es tenemos tres tipos de cuerpo, ¿vale? Vamos a empezar a dividirlo así: el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. El cuerpo astral, digamos que es el que se desdobla cuando se está haciendo una proyección astral, un viaje astral. Y el cuerpo espiritual es la energía, la esencia de nosotros en sí, que después, cuando tenemos que abandonar este vehículo por el que pasamos esta dimensión, digámoslo así, cuando pasamos de la vida a la muerte, es el que nos abandona. Entonces, en ese tipo de energía, digamos, a veces se pueden encontrar la explicación a ciertos fenómenos, como que en una casa que antiguamente la habitaban ciertos inquilinos que ya no se encuentran, que por lo que sea han muerto, han pasado a otra vida, ese fenómeno es el que muchas veces explica que se queden impregnadas de energía, que hayan fenómenos digamos de poltergeist o algún tipo de energía que se quede impregnada en las paredes de esa casa, que digamos que la casa puede estar encantada, ¿no? Eso puede ser un tipo de explicación, la energía un poco que se queda impregnada de esas personas que están viviendo ahí algún tiempo. ¿Y qué pensáis vosotros, los demás? ¿Qué idea tenéis o qué datos conocéis que podamos apoyar esta teoría del viaje astral? Bueno, pues yo, por ejemplo, yo clasificaría las experiencias corporales en dos grandes grupos, ¿no? Las espontáneas, dentro de las cuales están las experiencias cercanas a la muerte, y luego también unas que son cercanas a la fase del sueño, que se experimentan, digamos, en un estado de ensoñación antes o posterior a la fase del sueño, y que luego el sujeto es consciente, ¿no?, de que está dentro del sueño, de lo que es consciente de lo que está viviendo, un poco. Y luego otras que, bueno, que también son parecidas a las experiencias cercanas a la muerte, pero que vienen dadas por realizar grandes esfuerzos físicos y mentales. O sea, digamos que es como una fase de agotamiento y te desvaneces un poco. Y luego hay otras que son inducidas a través de, bueno, pues inducción mental, como ha dicho ella, meditación, ¿no? La estimulación de las ondas alfas, ¿no eran? Sí, las ondas alfa. También, bueno, pues eso, se alcanza un trance profundo,
Luego la inducción mecánica, pues a través de estimulación audiovisual, magnética, eléctrica del cerebro, o la privación sensorial. Y luego, evidentemente, la inducción química a través de fármacos y ese tipo de cosas. Sí que se puede conseguir practicándolo de forma incluso espontánea o, como has dicho, a través de fármacos. Ujú. Eso se podría incluso relacionar con los temas de los chamanes o que había en las aldeas antiguas que llegaban a esos estados de trance con esas a través de ciertas plantas o a través de ciertas historias. Yo pienso que sí, que todo esto está muy relacionado y todo lo que estáis comentando pues incluye esa facultad de realizar el viaje astral. Da igual que sea estimulado a través de drogas, de fármacos o simplemente por hechos naturales, esa concentración, ese estado alfa, como está diciendo Conce, la mente es capaz de viajar y obviamente pues cuando una persona realiza ciertos tipos de prácticas, pues puede realizar esa percepción distinta, aunque su cuerpo se encuentre en un sitio, y la mente pues puede percibir ciertas cosas que no están pues de una forma al orden del día para sus conocimientos. ¿Te refieres a que al estar despierto igual o estar dormido? Sí, eso es parecido, bueno, el concepto sí es el mismo. La diferencia está en, por ejemplo, cuando una persona pasa del sueño a estar despierto, ¿no? Puede haber un momento en el que con la práctica puedes hacer que ese sueño sea lúcido. Entonces, cuando realizas una práctica astral, de igual manera, también puedes ir ejercitando de tal manera que llega un momento en que eres consciente de que te encuentras astralizado, entonces tú conscientemente puedes dirigir ese viaje hacia un sitio u otro. Sí. Y, por ejemplo, una serie de preguntas que me surgen a mí a la hora de hablar de los viajes astrales y del sueño lúcido, porque claro, me imagino que estas mismas dudas las tendrán también la mayoría de los que ven estos vídeos, de los que siguen nuestro programa. Por ejemplo, ¿puede ser el viaje astral, el viaje a otro plano donde nos ven y pueden interactuar con nosotros? Las personas que están o los entes que están en ese otro plano podrían llegar a intuir que estamos ahí. Sí, si te encuentras en ese estado de vibración, igual que esos seres, sí. Perfectamente. Ellos te pueden captar a ti y tú puedes captar a ellos. O sea que incluso puede haber una serie de comunicaciones entre nosotros y ese plano e incluso intentar, digamos, sujetarnos o mantenernos en ese plano, ¿no? De hecho, hay experimentaciones en que una persona pues se actualiza y lo mismo que puedes viajar a casa de una persona y verla, esa persona, lógicamente, a lo mejor con sus sentidos normales no te puede ver, pero sí presiente que hay una presencia ahí en la habitación. Después, con posterioridad, se ha sabido que alguien se ha astralizado y ha estado allí. Ajá. O sea, lo cual demuestra que hay algo, pero claro, se necesita cierta sensibilidad para notar. Ya. ¿Y es algo que ocurra comúnmente o le ocurre solamente a muchas personas? ¿O hay que practicarlo para que pueda ocurrir o sale de forma natural? Sí. Bueno, de forma natural sale todos los días. O sea, todo el mundo cuando sueña, ese cuerpo astral parece que flota y se mantiene pues a una altura de 2 metros o 3 metros cuando da con el techo y se mantiene ahí flotando. En casos más concretos, pues sí, puede viajar por ahí, pero claro, como no eres consciente, normalmente esa información que recibes cuando ves las cosas, pues lo achacas a sueños. Incluso los sueños son difíciles de recordar. Por eso, por ejemplo, muchas veces podemos soñar con viajar a algún sitio y por cualquier motivo viajamos al sitio en la realidad y decimos, esto lo he soñado yo. Claro, esto es el típico lo he de vivido. déjà vu y todo eso, claro. Sí, eso sí. simplemente son viajes, porque no solo se puede viajar en el espacio, o sea, hay veces en que tú te puedes transportar a un futuro o incluso al pasado. Al pasado. Y bueno,
puede resultar hasta cierto punto peligroso que haya gente que pueda viajar de esta manera y que en ese otro plano tenga sus peligros, tenga sus... Bueno, eso por la práctica de muchas personas se sabe que no. O sea, ya te cuesta mucho trabajo ser consciente de ese viaje y al más mínimo susto, al más mínimo inconveniente, esa vibración, ese sobresalto, te produce pues un regreso inmediato al cuerpo. Muchas veces eso se manifiesta en esa sensación de que caes en un pozo, en una oscuridad. Parece que vas bajando muy rápido y el cuerpo reacciona pegando un bote. Eso es simplemente porque ese cuerpo astral pues se fusiona muy rápido con el cuerpo. Yo creo que ese tipo de sueño lo hemos tenido... El regreso es muy, muy rápido. Sí. Creo que lo hemos tenido todos, ¿no? En Que algún momento hemos parece que nos vamos a caer de soñado... la cama. Exacto, Claro. que nos vamos a caer, que caemos a mí me pasó una vez, pensaba que iba a caer por un precipicio. Ni siquiera era consciente de que me había quedado dormido, porque me había quedado dormido en el sofá viendo la tele y eso. Y me había quedado completamente frito, sin yo darme cuenta. Y de repente me desperté y me desperté muy sobresaltado, pegando un bote bastante importante que la gente que estaba a mi alrededor se quedó mirando y dice, ¿qué te pasa? Que me había quedado dormido y no me había dado cuenta y estaba soñando eso, que caía y que cuando caía me he despertado de manera muy súbita. Entonces, eso es un estadio que queda intermedio entre el mundo físico y el mundo de los sueños. Eso es muy habitual pasar por ese estadio, pero claro, complicado ser consciente de eso. Sí. A mí me resulta muy curioso porque he estado viendo muchos testimonios de gente que ha dicho tener ese tipo de viajes astrales o de tener esos sueños lúcidos. Y bueno, sí, recuerdo casos de gente que de manera, digamos, experimental ha tenido ese viaje astral. Creo que en aquella experiencia fue a través de una sustancia que se les había dado en una tribu y tal. Tuvo ese viaje astral y él se vio en una casa a no sé cuántos kilómetros donde había una habitación con una silla roja, con un no sé qué, con un no sé cuántos, y después resulta que sí, que lo habían comprobado, que era verdad, que en esa casa concreta había una silla roja en una habitación colocada de cierta manera que esa persona, sin haber estado realmente nunca allí, lo había visto con el viaje astral. Normalmente lo que ven las personas que tienen esos viajes astral, pues se pueden ver a sí mismos, pueden ver a personas de otras épocas, como has dicho tú, que pueden viajar al pasado, pueden viajar al futuro. Han visto a personas ya fallecidas, que podrían conocerlas o no. A personas lejanas que realmente no conocían, pero que quizás viven en otro país, en nuestro tiempo, en nuestra época, y han viajado y lo han visto. O incluso han visto lo que uno de los temas que he visto más recurrentes es el tema de ver demonios o ver seres extraños, digamos hasta cierto punto malignos, que les provocan mucha turbación. Yo he visto muchos casos en los que les provoca mucha inquietud y dicen, es que que sí, he hecho un viaje astral, porque yo he practicado y he intentado hacer un viaje astral, pero han sido experiencias muy desagradables la mayoría. Incluso oyen gritos, oyen susurros, silbidos, ruidos muy Las estridentes. alucinaciones son una parte característica de este tipo de experiencias. Las alucinaciones. Yo creo que más que alucinaciones, todo ese mundo es real. O sea, igual que en el sueño existen las pesadillas, que se pueden provocar pues porque has tenido un día muy agitado, una mala digestión. Cuando tú realizas un viaje astral, si tu cuerpo no se encuentra capacitado ese día por los motivos que sean, eso te puede producir que esas vibraciones en las que trabaja el astral te lleven a unos planos donde precisamente, al igual que en ese estadio que estabas llegando entre el sueño y el mundo físico, te lleva a unos planos donde esas pesadillas medio se mezclan con el astral. Entonces, pues puedes ver formas monstruosas y vivir experiencias que son totalmente desagradables. Eso es lo que perdón, Sí. lo que tiene que ver, por ejemplo, si tú tienes un día triste o estás desanimado y intentas hacer un viaje astral, también eso te influye para... Todo influye, todo igual influye, que ¿no? en la vida diaria. Tú te levantas con un mal día, un día que te levantas con el pie izquierdo, y la vida pues la ves mucho más dura, más negativa, y claro, lógicamente si tú haces una experiencia astral, todo eso también te influye. Si tu estado de ánimo no es el más adecuado, pues lógicamente esas vibraciones o ese anhelo que tú tienes por ir a un sitio,
Lógicamente, si te encuentras apagada, pues vas a ir a sitios que más o menos se engloban dentro de ese estado de ánimo en que te encuentras. Cuando tú realizas un viaje astral con unas técnicas de relajación, donde ves todo en armonía, con mucha paz, lógicamente las experiencias que vas a tener son mucho más bonitas. Y bueno, en el relato que suelo poner yo al principio, he puesto en el último párrafo, cuando ya esta persona se despierta, un elemento común a muchas experiencias de este tipo que he visto, que es que las personas se encuentran muy cansadas, que piensan como si no hubieran dormido bien, como si no hubieran descansado, y creo, al menos por mi experiencia, creo que es una señal de que ha tenido ese viaje astral, ¿no? Porque él ha estado durmiendo, pero su cuerpo, su mente o su plano astral ha estado viajando, se ha estado moviendo y no ha descansado como debería, y por eso se despierta cansado, casi dolorido de como si hubiera realizado un largo viaje por la noche, ¿no? Claro, es que esa conexión del astral no deja de ser la energía que tiene el propio cuerpo. Entonces, cuando tú realizas un viaje que puede ser malo, puede ser muy largo, puede ser fatigoso, como si fuera una pesadilla, eso se refleja en el cuerpo físico. Entonces, por la mañana pues te levantas completamente cansado, ¿no? Uh-huh. Sí, he visto que también hay mucha gente que se interesa por este tipo de prácticas para intentar saber cómo se hace un viaje astral o cómo pueden conseguir tener un sueño lúcido, y creo que sí que ruedan por muchos portales de internet, pero bueno, también por libros y por estudios científicos ruedan técnicas y formas para hacer que la gente aprenda a realizar esos viajes y a realizar a tener esos sueños lúcidos, ¿no? ¿Algunos conocéis técnicas o formas? Bueno, yo, por ejemplo, yo siempre practico meditación durante el día, o lo intento, porque, bueno, de siempre, pues yo en el colegio daba teatro y mi profesor decía que meditar 5 minutos al día siempre venía bien para evadirse un poco, ¿no? Y renovar la energía. Entonces, yo sigo sus consejos de siempre y todos los días medito un poquito. Y si es verdad que, por ejemplo, ahora gracias a las nuevas tecnologías, pues yo tengo un programita de estos que vienen ahora por Android y eso. Y la verdad que vienen técnicas de meditación, de relajación, y una de ellas es el sueño lúcido y viajes astrales. Entonces, la sesión son 3 horas lo que dura, el tiempo que tú vas cogiendo tu sueño, y en teoría tú durante ese tiempo pues te duermes, y a través de una serie de sonidos que cada cierto tiempo van sonando, pues digamos es lo que te va haciendo que tú vayas teniendo conciencia de las fases del sueño y ese tipo de cosas. Yo, sí es verdad, estoy practicando el tema del sueño lúcido, que por el momento sí lo llevo más o menos bien, y lo del viaje astral lo intento también, pero en realidad no sé si estoy teniendo resultados o no, ¿sabes? Pero lo del sueño lúcido la verdad es que sí, que a veces soy capaz de controlar un poco cómo quiero que vayan los tiros. De hecho, últimamente soy consciente de que estoy soñando. Ajá. Del astral, cuando lo consigas, lo sabrás y no tendrás duda. Oh, Sí, ¿no? estoy en ello. Yo Sí, creo porque eres consciente. O sea, vas a ver una cosa, vas a ver lo mismo que ves en el plano físico, pero más todavía, porque vas a distinguir otros colores y otras sensaciones que físicamente no eres capaz de percibir. eso sí, Seguiré trabajando. Sí, es cierto. He visto en la casuística muchos testimonios de gente que decía eso. Dice, es que he visto eso, como tú has dicho, una gama de colores que no somos capaces de percibir, porque el ser humano percibe una cantidad limitada de colores. Hay un espectro infrarrojo y un espectro ultravioleta que esos no los percibimos, pero después en esos viajes astrales sí los podemos percibir, sensaciones, olores, colores. Incluso un caso que leí de una pareja que realizaba cada uno por su cuenta en su propia casa, intentaba realizar esos viajes astrales, y uno de los sujetos decía, es que la vi a ella, llegué a ver su cuerpo astral, lo vi, y diciéndome estoy aquí, y notaba una especie de amor o una conexión con ella muy diferente a la que noto cuando estoy en
en la realidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces son unas sensaciones que digamos se magnifican a la hora de realizar esos viajes, ¿no? Sí, porque te acercas un poco más a la esencia de las cosas. Si tú, por ejemplo, realizas un viaje astral ahora, que es de noche, no ves la calle tal como podría ser normalmente cuando sales y la ves, incluso los cables de alta tensión, ves cómo circula esa energía y lo ves de color azul. Ujú. Son situaciones en las que si tú ves a una persona, pues no solo ves a esa persona físicamente, sino estás percibiendo esa energía. Lógicamente, tu propia energía confluye con esa persona y hay un flujo energético que se puede captar de una forma totalmente distinta a como de una forma natural del día a día, pues te puede dar esa persona a entender. Ujú. Y bueno, ya hablando, por ejemplo, del tema del sueño lúcido, que yo creo que es una de las metas a las que muchas personas, y me incluyo yo, hemos querido llegar, ¿no? Porque cuando estamos dormidos pensamos que a la hora de soñar podemos soñar todo lo que queramos y en esos sueños hacer todo lo que queramos. Entonces siempre hemos querido soñar y saber que estábamos soñando para poder hacer todo aquello que digamos en la realidad o no nos atrevemos o no podemos hacer, como yo que sé, volar o transformarnos o visitar otras zonas, otros lugares y tal. Para gente, digamos, que ya vamos a decir, se obsesiona un poco con estos temas, es peligroso llegar a practicar el sueño lúcido hasta cierto punto. Por ejemplo, en mi opinión puede ser peligroso porque la gente ya llega a un momento en que confunde la realidad con el sueño o cosas así. No, la mente es muy sabia para eso y nosotros mismos nos bloqueamos ante ciertas circunstancias. Tú puedes condicionarte a la hora de dormirte para decir, bueno, yo quiero recordar un sueño. La verdad es que vas a recordar casi seguro el último sueño. El resto de la noche va a ser tu propia mente quien va a coger todo lo que has percibido a nivel subconsciente, porque muchas veces se nos escapan muchos datos. Uh-huh. Y que lo que intenta es reajustar, ordenar y dar salida a muchos conflictos que hemos tenido internamente a lo largo del día. Entonces, aunque tú te intentes condicionar para soñar una determinada cosa, eso solo te va a ocupar una parte de la noche. Uh-huh. Y bueno, ¿conocéis algunas técnicas más o alguna forma, algún manual de procedimiento para, aparte de la meditación, que obviamente yo creo que es la forma más lógica o más pura de llegar a estos términos? ¿Pero conocéis alguna otra metodología o alguna forma? Bueno, existen tantas técnicas como personas, porque cada uno con la práctica pues tiene que dar con la suya propia. Pero sí es verdad que influye mucho no solo las técnicas de meditación, que son muy importantes, el intentar olvidarte de todo lo que te rodea y no centrarte en una idea tal como te venga en la mente, sino dejar que fluya y dejar la mente en blanco en la medida de lo posible. Pero también influye mucho lo que son los ejercicios de respiración. O sea, habría que intentar aprender a respirar bien con los pulmones, con el estómago, con el diafragma, o sea, una serie de ejercicios y aparte visualizarte, sobre todo para el que se quiera astralizar, pues tumbado en la cama, ir notando como el peso te va pesando cada vez más, te tienes que hacer una especie de autohipnosis hasta que llega un momento en que el cuerpo se te hunde y ese astral empieza a vibrar, puedes notar incluso las vibraciones, te puede dar un poco de miedo, hasta que notas como un chasquido y ese cuerpo te sale. Entonces, a partir de ahí viene lo complicado. O sea, porque tu mente racional está acostumbrado a que tú necesitas realizar un movimiento y un esfuerzo para moverte. En ese caso es totalmente distinto. En ese caso es tu propia voluntad quien maneja la dirección y el sitio hacia donde quieres ir. Y lo que más suele chocar cuando una persona realiza el viaje astral es el volverte y mirar tu cuerpo. Eso es un choque y una impresión muy mala que suele dar, porque claro, ves el cuerpo inanimado, como si estuviera muerto, aunque sabes que estás respirando, que es el tuyo, pero es una impresión muy fuerte y eso normalmente te hace volver. La misma impresión y el mismo susto te hace volver al cuerpo y difícilmente vas a conseguir salir hasta que no superes eso.
Claro, digamos que estamos acostumbrados a ver a otras personas, a ver una mesa, a ver cosas físicas que vemos con nuestros propios ojos o con nuestra mente. Las vemos y las identificamos y tal, pero no estamos tan acostumbrados a Claro, vernos. o sea, tú te puedes mirar en un espejo y tú sabes que eso es tu reflejo. Claro, pero cuando es un te espejo, actualizas no es- y te miras, no es un reflejo. O sea, sabes que eres tú, lo Ajá. sientes y te ves. Y ese es el choque a nivel energético que te hace precisamente vibrar tan fuerte que vuelves. Podríamos incluso llegar en los viajes astrales a ver con los ojos de otra persona, no ya ver con nuestro plano astral, sino introducirnos, digamos, en esa otra persona y ver lo que ella ve, sentir lo que ella siente. ¿Vosotros qué pensáis? Esas son técnicas ya muy profundas y es muy difícil hacer eso. Eso sería como una posesión. Ajá. O sea, tendría que empujar, primero que esa persona tendría que dejarte, porque lógicamente eso se hace de forma automática, nadie va a dejar que ocupes el cuerpo de nadie. Entonces, aunque tu astral se intente meter una persona, a nivel consciente, primero vas a recibir un rechazo, porque el meterte en un cuerpo te da unas vibraciones muy malas, te da una sensación muy desagradable y te va a costar mucho. Y después, aparte, esa persona va a sentir algo y esa vibración va precisamente a provocar una especie de muro que muy difícilmente va a hacer que te puedas poner en el lugar de esa persona. O sea que tenemos nuestras propias, de forma inconsciente, nuestras medidas de protección, ¿no? Como si fuera nuestro antivirus para intentar Sí. evitar que eso pase, aunque incluso nosotros queramos, ¿no? Sí. Aunque nos vayamos a dejar, hay formas de que el cuerpo no permita esa... Claro, es que si lo consigue, eso sería como una posesión. Entonces, esos son casos muy contados. Eso es muy difícil conseguir. Sí, entraríamos, digamos, en una zona un poquito más oscura y más para cosas que, bueno, ¿con qué objetos vas a meterte tú en el cuerpo de otra persona para poder verla, ¿no? Para poder ver a través de sus ojos o sentir lo que siente o saber lo que piensa, ¿no? Digamos que sería... Vamos, de todas formas no vas a conseguir ver cómo es esa persona, porque tú no podrías ser consciente con la mente de esa persona. Ajá. O sea, podrías intentar ocupar el mismo espacio, Sí, pero superponerte, lógicamente no, pero ya está, no ¿no? está unida a esa persona. Ujú. Entonces no puedes meterte en eso. Es como un artículo que estaba leyendo en internet donde muchas personas dicen que les da miedo practicar el viaje astral porque la persona se cree que el momento que tú no estás ocupando tu cuerpo, le da miedo que alguien ocupe su cuerpo mientras ellos están astral. Entonces, lo que estaba leyendo yo, y claro, era una pregunta que mucha gente se hacía, que claro, le da miedo eso, si eso es posible, que mientras tú estás astralizado, si alguien o alguna ser puede ocupar tu cuerpo mientras tú estás astral, entonces la persona no quiere por eso, por esa cosa, ese miedo. ¿Será posible que mientras tú estés astralizado realmente puedan ocupar algún ser tu cuerpo? Pero es normal que se tenga ese miedo y lógicamente te haces a la idea de que dejas tu cuerpo ahí abandonado y que alguien puede usurparlo y de como he dicho antes, tu propio cuerpo sigue unido a ese cuerpo astral y a la más mínima. Es que no hace falta ni que nadie intentara meterse en tu cuerpo. O sea, tú te astralizas y tu cuerpo se mantiene en la cama y cualquier ruido que haya en la habitación, un ruido extraño, eso lo percibe tu propio cuerpo. Eso incluso puede hacer que el cuerpo astral venga. O sea que eso es casi imposible. Son medidas de seguridad, digamos. Qué curioso, ¿no? Que tenemos que, a pesar de que digamos que somos ciencia pura y de que somos tan sumamente físicos y tal, en temas que apenas conocemos o que pensamos que apenas conocemos, resulta que tenemos unas medidas de seguridad que ni siquiera nosotros conocemos, Pero es que ¿no? son actos reflejos, es como si algo te viene a la cara y no lo piensas, o sea, simplemente reaccionas, te tapas, y en este caso es lo mismo, o sea, el astral te reacciona y ya está. Ujú. Es así de sencillo. Pero yo creo que el tema este de los viajes astrales, aunque bueno, yo creo que desde que tengo uso de razón he estado escuchando esos temas. Quieras que no, siempre alguien ha dicho, pues mira, pues estoy intentando practicar los viajes astrales o estoy intentando practicar el sueño lúcido, pero es algo que ha estado inherente en el ser humano desde siempre, ¿no? Como hemos hablado antes de los chamanes que utilizaban ese tipo de técnicas para
para adivinación o para curanderismo o para lo que fuera, pero ya lo utilizaban hace miles de años y hoy en día siguen más o menos en boga, ¿no? Sí, esas son técnicas que utilizan los chamanes, pero porque se mantienen más en contacto con la naturaleza. Son los conceptos totalmente distintos. O sea, ellos piensan que la naturaleza en general pues está protegida por seres elementales, por ciertas entidades energéticas que tienen pues sus dones, sus poderes, y ellos lo único que hacen son como de intermediarios, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que actualmente pues estamos muy perdidos, estamos muy alejados de esa naturaleza, vivimos en un mundo de estrés muy acelerado y perdemos ese contacto. Yo me pongo en el lugar de las personas que intentan astralizarse porque les gustaría, pero no es fácil porque una persona puede tener unos ideales muy bonitos de decir, bueno, yo me quiero astralizar porque quiero viajar, quiero ver, pero la verdad es que no estamos capacitados para eso. Eso requiere una preparación ya a nivel personal, son una serie de conocimientos psíquicos, una preparación a nivel energético, que normalmente nosotros pues no la tenemos, porque nosotros pues ni comemos sano, fumamos, o sea, tenemos una serie de vicios que todo eso nos condiciona. O sea, a la hora de astralizarnos no vamos lo suficientemente puros como deberíamos. Entonces, lo normal es que vayamos a planos más bajos, a esos viajes astrales, a planos donde nos podemos ver cosas monstruosas que no nos gustan. O ya, bueno, hay gente que hoy en día podemos decir que toma ese camino fácil de ingerir ciertas sustancias, ciertas plantas o ciertos químicos que te induzcan a ese estado, ¿no? Están tomando la vía fácil, digamos, la vía rápida que tiene sus contrapartidas. Que tiene... Sí, pero esa es la vía fácil, pero no es precisamente la que te va a dejar ver las cosas con más claridad. O sea, un chamán, cuando toma estos productos, sabe cómo tomarlo, sabe que le va a sentar de una determinada manera y sabe en qué dosis la tiene que tomar para llegar a ese estadio donde él quiere recoger esa información. Aquí en este mundo occidental tenemos una idea totalmente equivocada. O sea, que una persona coja un colocón de muerte con seta o con ayahuasca, o sea, eso es jugarse la vida. Y precisamente lo que vas a provocar son alucinaciones. O sea, no vas a vivir realmente ese viaje astral. Vas a creer que lo vives, pero realmente estás poniendo en un grave peligro tu cuerpo, tu salud y incluso tu mente, ¿no? Porque ahí sí que se rompe esa barrera que decías tú de no confundir lo real con lo imaginario, ¿no? Ahí sí se rompe esa barrera porque estamos forzando las puertas y estamos rompiendo unos muros que realmente nos tendrían que proteger, ¿no? Entonces esa es la forma rápida, pero por supuesto la forma más peligrosa y que con un 100% de probabilidades te va a producir unas secuelas que yo creo que nadie quiere tener. Yo creo, como estabas hablando tú de que antiguamente los chamanes lo hacían de una manera y hoy en día pues hay otras técnicas y otras historias, aunque creo que hoy en día todavía hay chamanes y todavía pueden realizar esos temas, pero no es como andar. Como tú has dicho, no es tan fácil como andar y necesita de un aprendizaje y necesita de unas técnicas porque no es algo que nosotros hayamos aprendido desde pequeños, como a hablar, como a comprender el idioma, como a caminar, como a poder utilizar un objeto, reconocer formas y colores. No. Esto es algo muy diferente, que no utilizamos a diario y pienso que quizás si el ser humano utilizara estas técnicas a diario, no personas contadas que se interesen por eso, sino algo general, yo creo que sí empezaría a resultar bastante más fácil porque entraría dentro de nuestros genes y de nuestra forma de ser, ¿no? Bueno, sería un poco más fácil, pero claro, hay que tener en cuenta que para realizar los viajes astrales y visitar planos astrales deseables, tenemos que estar en un plano vibratorio astral deseable. Es decir, uno no se puede poner a decir voy a meditar y voy a intentar seguir unos determinados pasos para poner en práctica una proyección astral. No en cualquier estado emocional en el que se encuentre la persona, ¿verdad? Si uno, como bien comentó antes la compañera Sonia,
no ha tenido un buen día o está ofuscado, es una persona que generalmente es negativa, evidentemente va a visitar planos astrales porque el plano vibratorio está en sintonía y va a encontrarse pues con situaciones, personajes indeseables. Entonces, si es bueno, vamos, es aconsejable la meditación, por supuesto que sí, e iniciarse en la práctica del viaje astral o al menos en la meditación guiada, pero siempre cuidando todos los aspectos generales del estado emocional y físico incluso de la persona. Hay que llevar un estilo de vida saludable, un estado emocional saludable también, tener siempre una conciencia muy limpia, siempre intentar de proyectar la armonía, no solo absorberla sino proyectarla, y procurar no crearse enemigos, ni falsas amistades, ni ser una persona rencorosa, envidiosa. Estar muy limpio generalmente para ya poder decir, bueno, pues sí, creo que en este momento estoy preparado para iniciarme la práctica de la proyección. O sea que no solamente influye nuestro estado mental, sino nuestro estado físico también, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, hay ciertos hábitos en la vida cotidiana, como el ritmo de vida que llevamos, ¿no? El estrés, una mala alimentación, hábitos perjudiciales como el alcohol, la droga y el tabaco, evidentemente que también deterioran tu estado físico y tu estado mental, claro, un estado de ansiedad que te produce tomar drogas o la toma regular de alcohol, evidentemente no te va a permitir hacer una buena práctica de la meditación. Hasta la comida, hasta una comida muy copiosa, una comida muy pesada, te puede provoca alteraciones en el sueño, cuanto más en una proyección astral. Ajá. Claro. Yo me he acordado cuando estabas hablando de que incluso cuando tú abandonas tu cuerpo no puedes ser, vamos a llamarlo, poseído por otro ser astral. Lo estaba vinculando un poquito a la historia que contabas tú antes del hilo de plata, ¿no? Tenemos un hilo de plata que conecta nuestro cuerpo con nuestro plano astral y ese hilo de plata es el que nos sitúa de protección y que nos impide que tengamos dos hilos de plata, por llamarlo así, que nos conecten a dos. No, claro que no, cada cuerpo que está proyectado astralmente es unido a su cuerpo físico por ese cordón de plata, o sea que tu cuerpo realmente no está descorporizado, o sea, tu cuerpo astral no está descorporizado, y no es independiente del cuerpo físico, definitivamente, porque si fuera independiente definitivamente de tu cuerpo físico, el cordón de plata se habría cortado y ya está muerto. Digamos que después de muerto las posesiones, yo todavía no he conocido ninguna, pero bueno. No, la verdad es que es algo que sí se puede dar en la fantasía, pero en la realidad no conocemos de ningún caso. Y aparte de Cristina, que sí nos ha dicho que está intentando practicar el tema del sueño lúcido y de los viajes astrales, ¿alguno aquí hoy en día lo ha intentado practicar o lo ha conseguido realmente? Yo. Uy. ¿No? Sí. Bueno, yo voluntariamente no. Bueno, a eso me refiero, voluntariamente, porque involuntariamente, como hemos dicho antes, sí ha ocurrido, pero de forma voluntaria, de forma consciente, ¿alguien lo ha intentado o lo ha conseguido? De forma voluntaria lo he intentado y no lo he conseguido. Y de forma involuntaria lo he conseguido, pero he sido consciente. O sea, he sido consciente y no he podido salir de mi cuerpo. O sea, ha sido una sensación muy extraña porque me he visto sobre mi propio cuerpo en la cama girando para querer levantarme, poner un pie en el suelo hacia el otro lado de la cama, no hacia el lado de la pared, y volver el cuerpo a girarse hacia el lado de la pared, y volver a intentar girarme hacia el lado del suelo y darme cuenta que estoy realmente dormida, pero con los ojos abiertos y viendo la habitación, y dar vueltas y vueltas y vueltas sobre mi propio eje y no conseguí levantarme por la mañana, o sea, no conseguí poner un pie en el suelo. O sea, que ha sido una sensación un poco así como angustiosa. Sí. Pero por suerte me he despertado. Yo sí lo he practicado hace ya tiempo y para intentar comprobar que de verdad no se trataba de ninguna alucinación, pues quedaba con alguna persona y decirle, bueno, cuando te vayas a acostar en la mesita de noche pon algún objeto y mañana cuando nos veamos te digo lo que había allí.
Y esa ha sido una forma de decir, pues efectivamente eso es lo que yo había colocado. ¿Y lo has conseguido? Sí, lo he conseguido, pero a base de dejar de fumar, de practicar mucho y por lo menos tardé pues medio año en conseguirlo. Yo, ahora que lo comentaba Conce, sí recuerdo de una vez, además te lo comenté porque fue en tu casa, fue creo que una de las primeras noches de quedarme en tu casa que allí que ocurrió, ¿no? Que tuve un sueño muy... me levanté por la mañana y te dije, hay que ver qué mal he dormido, que he tenido como una pesadilla. Ah, lo de la cama que te agarraba. Exactamente, yo notaba como si la cama me agarrase porque estaba soñando que estaba en un sitio determinado, que no era la habitación en la que estaba, pero al mismo tiempo era consciente de que estaba tumbado y de que tenía que levantarme y no era capaz de levantarme, porque sentía como si la cama me estuviera sujetando, que yo creo que en realidad sería mi cuerpo que no me dejaría salir es de... que se produce como una parálisis del sueño. Tienes esa sensación de que eres consciente de las cosas, pero tu cuerpo no reacciona. Es una sensación bastante extraña y he de reconocer que en aquel momento fue bastante desagradable, que me acuerdo que te lo conté y dije hay que ver qué mala noche he pasado por este tema, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí, que de forma inconsciente todos lo hemos sufrido o lo hemos experimentado. Yo personalmente de forma voluntaria también lo he intentado hacer, nunca me ha salido eso del viaje astral. Sí he tenido sueños lúcidos, sueños en los que cuando me he querido dar cuenta digo, oye, estoy soñando, realmente estoy en un sueño y he intentado hacer cosas a voluntad y por ejemplo, decir, estaba el cielo en aquel momento despejado porque era de día y decir, ahora de repente se va a hacer de noche, por probar, ¿no? Por hacer ese tipo de comprobación y decir, uy, pues es verdad, pues se ha hecho de noche, no quizás de la manera que yo esperaba, pero de una manera muy parecida, ¿no? El sueño lúcido creo que sí que lo hemos experimentado casi todos. Sí, a lo mejor durante la noche estar soñando una cosa y como tú eres consciente de que estás soñando y te despiertas, ¿no? Pero en realidad no te despiertas, sino que entras en otro sueño diferente y vas pasando de sueño en sueño y cuando te levantas por la mañana, o por lo menos a mí me ha pasado, que me he levantado cansada. O sea, es como si no hubiera parado en toda la noche. Y eso saltando de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra. Pero yo soy consciente de que he ido cambiando de sueño. O sea, ya eso de a lo mejor hacer cosas a voluntad no influye solamente en mis actos, sino en la gente que aparece en mi sueño y eso, todavía no he conseguido exactamente, a lo mejor conseguir dominar un poco, ¿no? Pero sí es verdad eso, que a lo mejor digo, pues, sol, pues quiero no sé cuánto, o pienso en nube y aparecen nubes. Eso sí, pero a lo mejor en lo que es, en las acciones que hacen los demás, todavía no he conseguido hacer eso. Pero yo soy consciente de que he ido cambiando de sueño en sueño y muchas veces me despierto y digo, Dios mío, que no he dormido nada. Y a lo mejor ese día incluso he dormido más de lo normal. O sea, más horas de las que suelo dormir al día. Y sí es verdad que me he levantado agotada. Sí, porque no es lo mismo dormir que descansar. Pero sí es verdad que eso me pasa muchas veces cuando duermo en la habitación donde tú sueles dormir. Yo creo que es porque por el sitio en el que estás, con el ruido de la calle y todo eso, que también va influyendo, porque tú estás durmiendo y todo lo que oyes te influye. Entonces, yo creo que por eso. Me suele pasar más cuando duermo en esa habitación que cuando suelo dormir en la mía. Porque como estoy más habituada al ruido que hay en mi habitación, Claro. No le echo cuenta. O sea, o como sé el ruido que es, o sea, ese ruido, escucho un ruido y digo, pues es el ruido del aire acondicionado del primero, o es el ruido del de arriba, o el de abajo que está otra vez tocando no sé cuánto. Entonces, incluso dormida sé el ruido que es y no lo ignoro. Pero cuando estoy en otro sitio, como está en la calle el ruido no es igual siempre, pues yo creo que es por eso. Y bueno, aquí tenía yo un texto de unos científicos que habían intentado demostrar el tema de los viajes astrales. Habían estado haciendo experimentos y tal, y habían dicho, leo aquí textualmente, se ha demostrado que procesos traumáticos como infartos, accidentes automovilísticos, o ataques epilépticos severos o abuso de drogas pueden causar este tipo de viajes astrales. No solamente, como hemos dicho antes, la utilización de las drogas para llegar a ese estado, sino ese tipo de hechos traumáticos, accidentes, infartos, ataques epilépticos,
se genera una perturbación del funcionamiento normal del cerebro, el cual se ve modificado y genera imágenes de este tipo en la mente del individuo. Conociendo estas perturbaciones cerebrales, científicos han experimentado con personas sanas, a las cuales se les colocó un casco de realidad virtual y se proyectó su imagen en una pantalla. Haciendo algunos experimentos sencillos y otros más complejos, los científicos llegaron a la conclusión de que los individuos habían realizado un viaje astral inducido. O sea que se puede cuantificar y se puede registrar ese tipo de viajes astrales a través de, pues eso, de estos experimentos que han hecho, y el director del proyecto concluyó que la proyección astral se da al producirse una distorsión en los circuitos cerebrales encargados de producir la información sensorial. O sea que se puede ver en el cerebro cuando estamos realizando un viaje astral o cuando estamos teniendo este tipo de sueños lúcidos. Se puede ver a través de diferentes aparatos y a través de diferentes mediciones, ¿no? Bueno, no sé si la tecnología da para eso, sería muy posible, pero lo que no estoy de acuerdo es que para realizar un viaje astral pues tengas que sufrir un trauma o algún tipo de accidente. Creo que de forma natural también se puede hacer. Eso es como intentar pues coger a un cardiólogo y decir que porque quieras más o menos a una persona, pues puede medirlo por los latidos del corazón o por la intensidad en cómo funciona. Yo creo que son totalmente distintos los conceptos. Yo creo que ese primer texto que he comentado del experimento, donde decía lo de procesos traumáticos, accidentes y tal, creo que lo asociaba a que es más fácil que durante esos procesos ocurra el viaje astral, que a que esté diciendo que tiene que ocurrir eso para que ocurra el viaje astral, ¿no? Creo que ese tipo de sucesos traumáticos es una puerta que pueden utilizar, que no es la única puerta, sino que es una puerta que se abre más comúnmente con esos sucesos. Sí podría ser. Por ejemplo, me estuvieron comentando no hace mucho un amigo que no sé si realiza, hombre, por la manera de que él me estaba comentando, no practica hacer los viajes astrales, ¿no? Pero sí es verdad que él dijo que soñó, vio una serie de cosas en una habitación. Al día siguiente llamó a esa persona, le dijo, pues tú tienes esto aquí, no sé qué, y digo, sí, tú tienes un edredón, tienes una lámpara, y la otra persona le estaba diciendo, pues sí, es verdad, si es que yo he ido allí. Y claro, y esa persona como no practica, no hace ese tipo de ejercicio, claro, se quedó como diciendo, pues es un viaje astral, pero realmente yo no he buscado el hacer ese viaje astral. O sea que también parece que aunque tú no quieras, aunque tú no practiques o no, hay personas que tienen esa facilidad para poder llegar a hacer un viaje astral sin darse cuenta. Es que lo del astral es más común de lo que parece. Es que hay mucha gente que también dice, yo no sueño, porque no me acuerdo de lo que sueño. Lo recuerde o no, todo el mundo soñamos cuando dormimos. Y en el tema del astral pasa lo mismo, es una cosa muy habitual, pero si no te acuerdas no quiere decir consciente que no se ve ese fenómeno. No se es consciente, claro. Eso pasa totalmente. Puede ser una técnica para conseguir, se me acaba de ocurrir, cuando has dicho lo de que no se recuerdan los sueños. Puede ser una técnica para conseguir el sueño lúcido, eso de que cuando te levantas apuntar el sueño que has tenido para que no se te olvide y esas cosas. Sí, por supuesto. Esa técnica es válida tanto para el tema del astral como para recordar los sueños. Tú te vas condicionando cuando te acuestas, te pones la libreta de al lado y nada más despertarte, incluso casi sin moverte, toma nota de lo que vayas recordando y una vez que te levantas, aunque no recuerdes lo que has soñado, simplemente con el hecho de mirar los apuntes, parece que accedes a esa información y vuelves a recordar lo que has estado viviendo durante la noche. Sí, porque son cosas que a mí me pasa muy habitualmente, ¿no? Que sueño, como todo el mundo, pero cuando me despierto, al principio cuando estoy todavía en la cama, digo, uy, he soñado esta cosa y esta otra y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, por ejemplo, que soy escritor, que ya he escrito varias novelas, estoy soñando y sueño con algún episodio para alguna novela, digo, uy, qué bien quedaría esto y no sé qué. Y como no lo apunte se me olvida, porque se me olvida muy rápido. Entonces sí intento muchas veces, más que recordar, apuntar esos sueños para que no
para que no se me olvide, ¿no? Porque parece que no, pero los sueños son una mina para ese tipo de creatividad. Hay muchos compositores, tú y yo lo sabemos porque también somos cantantes, que hay muchos compositores que han compuesto verdaderas óperas en base a sus sueños, ¿no? Bueno, ya el venerable Beda, en el siglo VII después de Cristo, este monje benedictino del monasterio de Saint Peter en Weymouth, hablaba en su historia eclesiástica, el Gentis Sanctorum, que es una de las obras cumbre de la literatura antigua anglosajona. Hablaba en el himno de Caedmon, como Caedmon escribía, no sabía cantar, era un monje que no sabía cantar, y que en la abadía de Whitby, donde era pastor Caedmon, en una de las fiestas que los monjes celebraban, le pidieron que cantara. Caedmon, como sabía que no sabía cantar, se marchó a dormir y tuvo un sueño en el que alguien se le acercó y le pidió que cantase el Principium Creatarum, que es el principio de lo creado, traducido al castellano del latín, ¿no? Primero Caedmon se negó, pero luego compuso un corto poema en versos aliterativos en alabanza a Dios como creador del cielo y de la tierra. Al despertarse a la mañana siguiente, Caedmon recordó el sueño y añadió versos al poema. Se lo contó a su capataz e inmediatamente lo llevaron a ver a la abadesa. La abadesa y sus consejeros le interrogaron sobre su visión y, convencidos de que era un regalo de Dios, le encargaron que compusiera un poema basado en un fragmento de historia sagrada o doctrina. A la mañana siguiente, Caedmon les entregó el poema, por lo que ordenaron que le tomara los votos. Le enseñaban historia y doctrina sagrada que Caedmon transformaba en poemas de lengua vernácula. Señala en este libro de Gentis Sanctorum, el honorable Vega, que Caedmon realizó una amplia obra con muchos poemas en lengua vulgar sobre una variedad de temas cristianos. Después de una larga vida, Caedmon murió como un santo, presintió que iba a morir y pidió que lo trasladaran a la residencia para enfermos terminales, donde murió después de haber reunido a sus amigos en torno suyo. Entonces, es curioso como ya en siglos muy primitivos se hablaba en la literatura, incluso en la literatura religiosa, de cómo influyen los sueños en lo relativo a la creación de las artes. Hay incluso compositores, ahora mismo no recuerdo el nombre del compositor, pero un compositor en concreto que decía que escribía sus óperas porque él, que no tenía mucha idea de composición, cuando soñaba que el diablo se sentaba en los pies de su cama y tocando un violín tocaba una melodía que él después reproducía estando despierto y componía así sus óperas. Sí, conozco esa historia, y lo mismo que compositores, pintores, incluso matemáticos y físicos han tenido su inspiración precisamente en sueños. Muchas veces se han visto en un dilema, no sabían cómo continuar con cierta fórmula, y a través de un sueño pues le ha venido la solución. Es el tema de los sueños es muy recurrente porque no solo nos da soluciones a esa falta de medios que tenemos, los que no tienen mucha idea de componer o simplemente están atascados a la hora de componer una obra musical, sueñan de repente con ese trozo que les falta, ese trozo que necesitaban, o con algún detalle que les hace inspirarse. A mí, por ejemplo, pues me ocurre que me ha pasado más de una noche, ¿no? Que estaba acostado y me he tenido que levantar a las 4 de la mañana porque se me había ocurrido el final de una novela y decía que como no lo escribas se me va a olvidar, y lo he soñado en ese momento, o como te pasa a ti, Cristina, que me has comentado muchas veces, problemas de contabilidad, que has encontrado la solución mientras dormías. En mitad de la noche pegando brincos y digo, ya está, ya sé dónde me cuadra el supuesto. O, bueno, no solamente con contabilidad, sino con cualquier tipo de asignatura que requiere de mucho pensar por mi parte. Y vamos, en economía también me ha pasado muchas veces, o en estadística, con problemas que me he llevado a lo mejor una tarde entera para ver cómo resolvía, y mirando los apuntes y no lo encontraba y no sabía cómo. Y digo, bueno, pues nada, me voy a acostar porque estoy ya hasta el moño de esto. Y en mitad de la noche pegar brincos de la cama, vamos, que incluso estando durmiendo acompañada, el que estaba en mí me dice, ¿dónde vas? Son las 4, te quieres acostar ya.
¿sabes? Y de estos de... Yo creo que de ahí a lo mejor viene un poco lo de consultar con la almohada, ¿no? O algo por el estilo. Yo creo que sí, porque mientras estamos en vela, mientras estamos despiertos, estamos tan mediatizados por todo lo que nos rodea, estamos tan estresados y tal, que cuando nos dormimos ya nos relajamos, nos olvidamos de todo lo que nos rodea, nos centramos en limpiarnos de todo lo que hemos vivido durante el día y llegamos a la solución de muchos problemas, ¿no? Claro, ahí es donde empezamos a reordenar un poco todo lo que hemos vivido a lo largo de ese día y vamos viendo soluciones que incluso nos dan pie a que mañana actuemos de cierta manera. Esa es la importancia de dormir, ¿no? Sí, por eso hay que descansar para tener la mente despejada. No se trata de dormir más o menos horas, sino de aprovechar las horas que dormimos. Aprovecharlas, descansar, es lo que hay que hacer. Es la calidad del sueño lo que te hace estar bien. O sea, no te sirve de nada dormir 12 horas si en esas 12 horas realmente luego te levantas como si no hubieras dormido nada. Te levantas cansado, te levantas pesado. Se trata de que la calidad del sueño sea buena, aunque duermas 3 horas o 4, pero que realmente puedas descansar, o consigas descansar. Recientemente leí un estudio que habían publicado en internet sobre un experimento sobre sueño placebo, que es curioso. ¿Sueño placebo? Sí, sueño placebo. habían experimentado con varias personas que habían dormido pocas horas, menos de 6 horas, y otras tantas personas que habían dormido más de 6 horas. A las personas que estaban encuestando que habían dormido más de 6 horas les habían convencido de que habían dormido muy bien, de que esa noche habían tenido un sueño largo y profundo, y a las otras personas no tuvieron que evidentemente convencerlas ni nada, pero ambas personas hicieron un examen de universidad, y esas personas que habían dormido pocas horas habían conseguido las mismas calificaciones que las personas que habían dormido más de 6 horas, porque realmente se sentían despiertos, ligeros, como si realmente hubiesen dormido más de 7 horas. Habían puesto en ellos el experimento del sueño placebo. Les habían convencido sus científicos cuando se despertaron que habían dormido más de 6 horas, que habían dormido bien, que habían tenido un sueño profundo, un sueño reconstituyente, y realmente pues esas personas tenían asimilado inconscientemente de que estaban descansados y estaban despejados, y hicieron un examen pues también calificado como los que habían dormido, ¿no? Es curioso. Sí, la verdad que sí, que es muy curioso, porque digamos que estamos influyendo en el subconsciente de la persona, ¿no? Porque aunque no hayas descansado, te están... ¿Cómo? Que ya me lo podían haber hecho a mí para mis exámenes finales de carrera. Claro, por eso es tan importante el hecho de que una persona cuando va a realizar estos viajes astrales se encuentre bien. Sí, eso. Esto es un ejemplo donde se ve claramente que influye mucho el estado de ánimo, cómo se encuentra el cuerpo, la mente, todo eso influye. Es lo que decíamos, ¿no? No solamente el estado mental, sino el estado físico. Tiene que estar, tenemos que estar relajados, descansados. Por eso hablamos de la meditación en muchas técnicas para conseguir los viajes astrales o los sueños lúcidos, de estar relajados, porque es la mejor manera de poder controlar nuestro cuerpo, nuestras emociones y poder analizar bien lo que estamos realizando, ¿no? Se me venía a la mente también el tema de los terrores nocturnos, ¿no? Que también tienen su puntillo con estos temas de personas que sufren de ciertos terrores nocturnos. Quizás sea también por esa falta de descanso, ¿no? Por esa falta de descanso real, no ya de las horas que hayan dormido, sino de cómo han aprovechado ese sueño, ¿verdad? Claro, el tener terrores nocturnos evidentemente no facilita para nada el descanso, ni muchísimo menos el rendimiento del día siguiente. Si los terrores nocturnos te influyen o te han hecho pasar una mala noche, te vas a despertar al día siguiente evidentemente todo el día pensando en esa pesadilla, te está torturando, no tienes la cabeza puesta en otra cosa, no estás despierto y te vas todo el día arrastrando ese cansancio. O sea, realmente el terror nocturno influye en nuestra vida en todos los aspectos. Y los terrores nocturnos provienen, por supuesto, también de situaciones que inconscientemente nos han provocado que por las noches se manifiesten en nuestro subconsciente y no nos dejen pegar ojo con tranquilidad.
Esos problemas que se hayan tenido durante el día o en días anteriores hay que resolverlos para por la noche poder tener un descanso completamente satisfactorio, ¿sabes? Porque si no, bueno, pues se puede prolongar en el tiempo esos terrores nocturnos e imposibilitarnos descansar y, bueno, de falta de sueño se puede morir, ¿no? Se puede morir. Sí, se puede llegar a morir de falta de sueño. De agotamiento. De agotamiento y que empiezan a fallar, ¿cómo se dice? Empiezan a fallar organismos del cuerpo, órganos vitales, empiezan a fallar también por la falta de oxigenación, la falta de riego sanguíneo. O sea, el sueño es importantísimo. Descansar bien es muy importante. No, de hecho, eso lo puede probar cualquiera. Y si te tiras 3 días sin dormir, pierdes toda la capacidad de retención. Parece que vives en un mundo donde estás flotando y no eres consciente en realidad de lo que estás haciendo. Sí, es cierto. Son problemas yo eso lo he leído muchas veces, que la falta de sueño pues te provoca incluso irritabilidad, puedes llegar incluso a tener alucinaciones y en este momento si estamos hablando de alucinaciones, te provoca lo que tú has dicho, fallos multiorgánicos que puedes llegar a morir. Por eso los problemas de insomnio hay que intentar tratarlos, porque si se han visto casos muy excepcionales, digamos, en la televisión, en los periódicos, de gente que lleva incluso años sin dormir por esos temas y a muchos se les ve con un aspecto muy demacrado, ¿no? A nivel físico también la cara, no solamente las ojeras, sino ese envejecimiento prematuro que tienes a la hora de no dormir bien. Que luego hablas con la gente y no eres capaz de mantener una conversación con la gente porque no tienes concentración suficiente, o sea, te evades. O sea, a mí me pasó los 2 primeros años de carrera, mis clases eran por la tarde y eran desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, y luego por la mañana yo tenía laboratorio, entonces estaba todo el día en la facultad, y por la noche tenía que estudiar, entonces yo pasé de tener un sueño normal, ¿vale? De toda la vida acostumbrada a acostarme a las 11:30 y levantarme a las 7 de la mañana, a pasar de dormir de 6 a 7 horas, pues dormir 3, 4, los fines de semana que podía dormía a lo mejor 2 días enteros, llegaba el viernes y me despertaba el domingo, o sea, 2 días enteros, y durante la semana dormir 2, 3, 4 horas, el día que mucho dormía eran 4 horas, porque no tenía tiempo. Entonces si tengo que estudiar, tengo que ir a clase, tengo que ir a hacer un montón de cosas, ¿de dónde me quito el tiempo? ¿Qué menos falta me hace? A mí no me hace falta dormir. Claro, los 2 primeros meses más o menos bien, al que hizo ya 3 estaba que parecía un zombie, pero vamos, es que de mala leche, no tenía hambre, no tenía ganas de estar con nadie, estaba insoportable, y luego hablaba con la gente y la gente me miraba como si estuviera ida de la cabeza, ¿sabes? Y te dice, bueno, vale, sí, ¿qué me está pasando? Y entonces ya eso me ocasionó un trastorno del sueño. Desde entonces tengo bastante problemas para dormir. Es un error muy común, ¿no? Pensar que dormir casi es una pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Por eso estábamos comentando el tema del sueño, de la necesidad de descansar bien y de dormir, porque es vital, no solamente para regenerar nuestro cuerpo, para regenerar nuestra mente, para mantenernos vivos. También incluso estudios que decían que hay cierta incluso quema de grasas a la hora de dormir, que durmiendo quemas grasas, tu cuerpo se pone en orden después de todo un día de trabajo, de estudio, de lo que sea. Todo ese tema de dormir bien y de descansar bien es el pilar fundamental para poder experimentar del tema de lo que hemos estado hablando todo el programa, ¿no? De los viajes astrales y del sueño lúcido. Es muy importante estar descansados y estar sanos en ese sentido para poder comenzar a practicar o a intentar practicar estos temas, ¿no? Estas prácticas. Es que todo lo que sea un desequilibrio para el cuerpo, eso se ve repercutido también en la mente. Entonces, pues es muy complicado. Esto es como intentar practicar deporte. O sea, tienes que ir poquito a poco hasta que el cuerpo se va adaptando. Pero ante todo es una actitud mental lo que hay que tomar. Uh-huh. Como hemos visto, el tema de los viajes astrales, es importante estar descansados y tener predisposición y tener constancia a la hora de poder practicarlos. El sueño lúcido lo mismo. Muchas veces se puede incluso mezclar sueño lúcido con viajes astrales y que sean lo mismo o no saber diferenciar unos de otros, pero bueno,
la verdad es que se superponen en muchos planos. Como estáis viendo, es un tema que se puede ramificar en muchísimos aspectos, como la mayoría de los temas que estamos tocando aquí, y que probablemente tengamos que hacer algún que otro programa anexo para poder seguir explicando estos temas y seguir profundizando en ellos. Pero creo que de momento por hoy podemos dar un poco por finalizado el tema para no cansar mucho a la gente. Y bueno, tenéis nuestras vías de contacto para poder poneros en contacto con nosotros y poder explicarnos vuestras experiencias, si habéis tenido viajes astrales, si habéis tenido sueños lúcidos, si los habéis practicado de forma consciente, si os han salido de forma inconsciente, cuáles han sido vuestras experiencias, si tenéis algún otro tema que queráis plantear para que nosotros hablemos en el programa, o si tenéis dudas o sugerencias. Para eso están las vías de contacto que Concepción os va a relatar ahora mismo. Nuestras vías de contacto son los archivos de madurioficial.blogspot.com. Tenemos también nuestro correo electrónico en el que os podéis enviar sugerencias, enviar algunas dudas que tengáis, como es los archivos de maduri@gmail.com, y también podéis contactar con nosotros por Google Plus y por Twitter. La verdad es que ha sido un tema bastante intenso y bastante ameno de poder trabajar con él. Y creo que si todos más o menos estamos de acuerdo, podríamos hablar en el siguiente programa sobre las religiones, ¿no? Sobre las distintas religiones que hay, las creencias y hacia qué punto van cada uno. Tema controvertido, sí. Muy controvertido. Yo creo que esperamos poder contar con gente versada en estos temas para poder realizar un debate que creo que va a ser muy interesante. Pero como solemos hacer en este programa al finalizar, vamos a dar un poquito una primera impresión rápida sobre este tema. Por ejemplo, vamos a empezar más o menos en orden. Conce, ¿qué piensas? Bueno, pienso que en estos temas de la religión el debate realmente va a estar muy controvertido. Personalmente tengo mi opinión con respecto a este tema. A veces puede servir de placebo. La religión puede servir de placebo para personas que necesitan aferrarse a una fe, y otras veces pueden ser hasta detonantes de guerras, como estamos viendo actualmente. ¿Fernando? Bueno, el tema de las religiones yo creo que es algo importante dentro de la vida de las personas. Pienso que en conjunto la gran mayoría está muy desvirtuada, y que lo más interesante que vamos a ver es que en cierta medida todas tienen un tronco común. Todas vienen a decir lo mismo, ¿no? ¿Sonia? Pues yo pienso que aparte de toda la fe que podamos tener o no podamos, que la gente pueda creer o no creer, también podemos ver la manipulación y cómo nos manipulan, ¿no? Lo que es la religión en sí, y no solo la católica, ¿no? Sino varias religiones y varias cosas que hay, se puede llamar, ¿no? O grupos o asociaciones, o lo que es la mafia en sí dentro de esos medios, que hay cosas que a mí realmente pues no estoy de acuerdo, pero que existen. ¿Cristina? Yo voy a hacer uso de la típica frase. Yo pienso que todas las religiones son el opio del pueblo. El opio del pueblo. Por mi parte, creo que las religiones es algo que ha estado inherente en el ser humano en toda la historia. Desde que el hombre es hombre y desde que tiene conciencia de sí mismo, creo que ha pensado que tenía que haber algo más, aparte de ese plano físico o de todo lo que él veía o pensaba. Y creo que comentaremos en el próximo programa cómo en sociedades antiguas se le concedía una deidad a casi cualquier cosa, ¿no? El dios sol, la diosa luna, el dios de las piedras, el dios de los árboles, el dios de todo, como decía un famoso cantante y humorista que conocemos. Creo que tenían dioses hasta para pedirle tabaco, ¿no? Creo que como bien dice Fernando, mi opinión personal es que todas las religiones más o menos vienen a decir lo mismo,
y también, como dice Conce, que creo que hay tantos credos como personas hay en el mundo, ¿no? Aunque sean más mayoritarias o minoritarias, pero cada uno tiene su propia forma de ver la religión, y creo que nos vamos a encontrar con formas de ver este tema muy diferentes y muy interesantes, sobre todo hablando de fanatismos o de sectas o de formas de ver esa religión que puede ser dañina o puede ser, como hemos dicho al principio, un efecto placebo para el ser humano, ¿no? Así que, bueno, los medios de contacto ya los hemos comentado. Ahí podéis poner sobre el programa que hemos hablado y sobre el siguiente programa vuestras primeras impresiones sobre lo que creáis que vamos a poder hablar en todo ese programa. Sin más, nos despedimos para el próximo programa y esperamos que os haya gustado este. Buenas noches. Buenas noches.